Hoy aprenderemos un poco más acerca de la composición de los alimentos y por ello vamos a dividir en 4 partes todos los temas que debemos saber. El número 1 es alimento, definición y concepto. Primero, sabremos la importancia de la nutrición y la bromatología. Actualmente, la importancia de la nutrición y la bromatología es cambio en los hábitos de consumo. El consumidor es más exigente con las características organolépticas de los alimentos. Surgen nuevas gamas de alimentos. Se preocupan por la creciente seguridad alimentaria. Hay una relación en la dieta y la salud. Se crea un desarrollo de los alimentos funcionales y hay un aprovechamiento de los recursos naturales. Asimismo, desgraciadamente, favorece la contaminación, pero hay un control de componentes y un control de fraudes. Por todo ello, la bromatología se encarga de estudiar todo lo relacionado con los alimentos. Ahora, ¿qué es un alimento? Un alimento es cualquier sustancia que directamente o con previa modificación es capaz de ser asimilada por el organismo y utilizada para el mantenimiento de las funciones vitales. Existen diversos tipos de alimentos y podemos distinguir varios de ellos, como son los alimentos formulados, los alimentos light, alimentos dietéticos de régimen, alimentos reequilibrados que son modificados en su composición, alimentos o productos biológicos que corresponde a aquellos que no son tratados, alimentos naturales que pudieron haber sufrido una transformación, pero no se adicionaron aditivos, alimentos impropios, alimentos adulterados, alimentos falsificados, alimentos alterados, alimentos contaminados y por último, alimentos nocivos. Luego tenemos el apartado número 2, que corresponde a los componentes de los alimentos. Se divide en 2 partes, los nutritivos y los no nutritivos. Los nutritivos se componen por glúcidos, proteínas, lípidos, agua, vitaminas, hidrosolubles y liposolubles, así como de minerales. Y estos componentes presentan diferentes funciones, como lo son función energética, plástica y reguladora. También tenemos a los no nutritivos, y estos pueden clasificarse como los propios del alimento, que se caracterizan por ser responsables de las cualidades sensoriales, antinutrientes y tóxicos naturales del alimento, y aquellos que son ajenos al alimento, que pueden ser adicionados voluntariamente, contaminados o presencia involuntaria o accidental, como lo pueden ser los contaminantes bióticos, que son de origen microbiano, los abióticos, que suelen ser residuos industriales, contaminantes ambientales, entre otros. Asimismo, los alimentos contienen sustancias que dan bajo o nulo valor nutritivo, pero que confieren características sensoriales u organolépticas que caracterizan al alimento, como el color, el sabor y gusto, olor y aroma, textura y el ruido. Para continuar, tenemos el tercer apartado, y se trata de la clasificación de los alimentos. Existen diversos criterios en los que se pueden clasificar los alimentos, como puede ser el de origen, que puede ser de origen natural, como el agua y la sal, de origen vegetal, que incluyen verduras, frutas, aceites, entre otros, y de origen animal, como pueden ser la leche, huevos, carne, pescado, etc. La segunda clasificación es por tratamiento, que se clasifica como primarios, que son aquellos que no han sufrido ninguna transformación. Los transformados, que son una mezcla de alimentos sometidos a procesos tecnológicos, y los preparados, que, como su nombre lo dice, se preparan para facilitar la ingestión. El número 3 son principios inmediatos. Esto se clasifica en glucosídicos, que se caracterizan por ser ricos en carbohidratos. Los lipídicos, que son ricos en lípidos, y los proteicos, que como también su nombre lo dice, son ricos en proteínas.
La cuarta clasificación corresponde a valor nutritivo y esta se subclasifica en alimentos plásticos o formadores que contienen en su mayoría proteínas, los energéticos que se conforman principalmente por grasas e hidratos de carbono y los alimentos reguladores o protectores que son ricos en vitaminas y minerales. Siguiendo con las clasificaciones, podemos encontrar el de función en el organismo, que pueden ser los plásticos que son alimentos de naturaleza proteica, los energéticos que aportan glúcidos y lípidos, los reguladores que aportan sales, minerales y fibra, los alimentos complementarios que se suelen caracterizar por ser azúcares, dulces, sal, grasas animales, bebidas estimulantes y el alcohol. También se encuentra la clasificación por gamas de alimentos. La primera se integra por productos frescos, la segunda por conservas, envasados y procesos de tratamiento térmico. La tercera son los congelados. La cuarta se compone de alimentos crudos, sin tratamientos y envasados por debajo de 8 grados centígrados o en atmósferas modificadas. Y por último, la quinta se subdivide en un primer grupo que integra alimentos sometidos a tratamientos térmicos o envasados al vacío, y el segundo a alimentos preparados que han sido pasteurizados. Por último, en las clasificaciones tenemos la clasificación que corresponde a alimentos básicos. Esta corresponde a clasificarse en leche y derivados lácteos, cereales y féculas, verduras y hortalizas, frutas, carne, pescado, huevos y legumbres, y por último, en grasas, que se compone principalmente por oleaginosas. En el último rubro tenemos las fuentes de nutrientes en la dieta, que se clasifican en glúcidos, lípidos y proteínas. El primero, que corresponde a glúcidos, son compuestos orgánicos que presentan diferentes funciones en el organismo. Según el tipo de glúcido, se recomienda una ingesta diaria de entre 55 y 60% de calorías provenientes de estos. Sus funciones radican en que aportan 4 kilocalorías por gramo, forman estructuras, principalmente los polisacáridos, el glucógeno funciona como reserva energética, funcionan como edulcorantes y como aditivos industriales. Además, se pueden clasificar en diversas maneras, como por su estructura química, por su origen animal, por su origen vegetal, por disponibilidad y en glúcidos no disponibles. Después tenemos a los lípidos, que son compuestos heterogéneos solubles en disolventes orgánicos polares. Estos transfieren sabor, textura y sensación de saciedad. Y entre sus funciones están aportar 9 kilocalorías por kilogramo, formar membranas celulares y regular el metabolismo y funcionamiento del cuerpo. Se divide en lípidos simples, aceites, mantecas y ceras, lípidos complejos, fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas y compuestos asociados. Y por último, tenemos a las proteínas, que son fuente de nitrógeno del organismo y están formados por aminoácidos unidos por un enlace amida al amino de un aminoácido y el grupo acilo a otro aminoácido. Estos sirven para sintetizar proteínas estructurales, sintetizar enzimas y hormonas reguladoras, sintetizar anticuerpos y como fuente de energía. Estos se pueden clasificar por su naturaleza en holoproteínas y heteroproteínas, también por su conformación espacial en proteínas globulares o fibrosas y por su solubilidad como solubles en agua y solubles en alcohol de 70 grados.